¿Cómo no van a estar bien si este es el día que hizo el Señor? Dice la Escritura. Y además, pues estamos aquí reunidos, hemos cantado algunas alabanzas preciosas que nos recuerdan la bondad del Señor, la promesa que Él ha hecho y que cumple, ¿verdad? De salvación para todos nosotros. Y en esta mañana, pues me siento muy privilegiado de estar acá con ustedes. La verdad es que siempre me da un poquito, gracias hermano, perfecto. Siempre me da un poquito de, ¿cómo decimos los mexicanos? De oso. Cuando me presentan con tantos elogios y estas cosas, muchas gracias. Realmente me acuerdo de la palabra del Señor que dice que cuando hayan acabado toda su obra, no digan más que siervos inútiles somos. Así que el Señor siempre ha de estar al frente y al centro como el Supremo y nosotros simplemente como sus servidores. Que así sean nuestras vidas. Pues el día de hoy tengo el privilegio de, como ya leyó el pastor Luke, desde Isaías 9, 1:7, llevarles la palabra. Y antes que nada, y primero que todo, les mando saludos de la familia CCR, Comunidad Cristiana Roma, que estamos en la calle de Tabasco, 197, en la colonia Roma Norte, y del pastor Rolando, copastor Rolando conmigo, y pues toda la gente de allá. Les amamos mucho y tenemos pues mucho cariño por ustedes, desde luego, y sé que ya varios de los que predicamos allá han estado siendo invitados y ocupando aquí el púlpito en alguna ocasión, así que pues muchas gracias, Luke, pastor, por el privilegio y el liderazgo, y un privilegio estar acá con ustedes, hermanos. Si me permiten, entonces les quiero pedir que por favor vayamos nuevamente al texto, si lo tienen ahí enfrente de ustedes, vamos a leerlo nuevamente, pero juntos. Y creo, pero la verdad es que no confirmé con Lucas, si leen NBI, creo que sí, ¿verdad? Entonces, yo también, allá usamos NBI. Si tienen ahí el texto para que lo leamos todos juntos, ¿les parece? Vamos a leerlos todos juntos con voz de mando y con trompeta de Dios, que se oiga el rugir de las voces. Si están todos listos, pónganse de pie, indíquenme que ya tiene el texto poniéndose de pie para que lo lea junto con nosotros, lo vamos a leer todos juntos, ¿vale? Y entonces, si estamos listos, dice así la palabra del Señor. A pesar de todo, no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado, Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea de los gentiles, desde el camino del mar al otro lado del Jordán. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia, como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía, la barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. Amén. Oremos un instante ahí en nuestros lugares. Padre Celestial, que abras los ojos de nuestro entendimiento en esta mañana. Que las maravillas de tu ley sean evidentes a nuestros ojos y las absorbamos, Señor, las bebamos con ansia a lo profundo de nuestra alma y de nuestro corazón. Y que, Señor, entendiéndolas, creamos, porque es imposible agradarte sin fe. Que creamos, Señor, y que creamos que tú eres recompensador de aquellos que te buscamos en fe. Y habiendo creído, que obedezcamos.
porque te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Tome su lugar. En primer lugar, nuevamente, hermanos, gracias por la invitación. En segundo lugar, el título de este sermón, creo que lo tienen ahí hasta en sus boletines, es La luz prometida. Y ya habiendo leído el texto, me gustaría arrancar porque el trozo de texto bíblico que tenemos hoy es bastante carnoso y amplio. Es una gema, es un diamante en realidad, de bondad y de gracia que disfrutar. Y siempre nuestro propósito debe ser al leer, comprender la palabra, para entonces creer la palabra. Y finalmente, creyendo, seamos impactados para obedecer la palabra. En la iglesia donde estoy, estamos con una serie en el Evangelio de Juan. Ya tenemos desde marzo hasta la fecha. Se nos va a acabar el año y no habremos acabado Juan y vamos a seguir en el 2025. Y el último pasaje que estudiábamos la ocasión anterior era Juan, capítulo 8. Y en los versículos 30 y hacia adelante, hacia el final del capítulo, el Señor Jesús confronta a algunos judíos que inicia el pasaje diciendo: y dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mis palabras, se mantienen fieles a mis enseñanzas, verdaderamente serán mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, ¿no? Y al final del pasaje es tremendo porque eran los judíos que habían creído en Él y terminó diciéndoles: ustedes son de su padre, el diablo. Entonces, no basta con leer, no basta con entender y no basta con creer sin obedecer. Hay que creer para obedecer, ¿verdad? Eso es lo importante siempre que abrimos el pasaje de la Escritura, y este no es diferente en esta mañana delante de nosotros. Así que, si me permiten, vamos directamente al versículo 1. A pesar de todo, dice la primera parte del versículo 1, a pesar de todo no habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. En el pasado Dios humilló a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Bueno, este pasaje es una profecía de restauración de parte de Dios a la nación de Israel, en primer lugar. Una promesa de restauración, una profecía de restauración a la nación de Israel por parte de Dios. Y aquí verso 1, primera parte, lo que tenemos es una referencia a la conquista de Israel por parte del imperio asirio. El reino del norte con sus 10 tribus. Ustedes recordarán que luego de la muerte de Salomón, el gran rey más sabio, hijo de David, que tenía al reinado unido, este reino se dividió en dos, ¿verdad? El del sur, con las tribus de Benjamín y Judá, y el del norte, con las 10 tribus restantes. De ahí que el reino del norte se le denominara Israel, pues aglutinaba la mayoría de Israel. Y entonces al reino del sur se le llamó Judá. ¿Y quién es la que aquí dice el pasaje que está angustiada en penumbra? ¿Verdad? Porque eso es lo que dice el pasaje, ¿no? No habrá más penumbra para la que estuvo angustiada. Está refiriéndose a la tierra del reino del norte, a Israel. Este territorio del norte que fue atacado, conquistado, saqueado y últimamente hasta deportado por Asiria hacia Asiria. El libro de Segunda de Reyes, en su capítulo 15, versículo 29, da cuenta de dicho inicio de conquista de Asiria. Si quiere usted acompañarme para verlo rápidamente, dice ahí en Segunda de Reyes 15:29 de Segunda de Reyes: en tiempos de Pekaj, rey de Israel, Tiglat-Pileser, rey de Asiria, invadió el país y conquistó Ión, Abel Bet-Macá, Janoa, Sedes, Hazor, Galaad y Galilea, incluyendo todo el territorio de Neftalí. ¿Ya vieron? Además, deportó a los habitantes a Asiria. Eso fue lo que sucedió. Y esta es la referencia que toma Isaías para decir: esta tierra desolada del país del norte, del reino norteño de Israel, que en las partes, si lo viéramos en un mapa así, la entrada norteña era Neftalí y después Zabulón. Y Neftalí y Zabulón de hecho contienen el mar de Galilea de este lado y Galilea. Interesante, ¿no? Así que la conquista del reino de Israel fue total, absoluta, humillante. Fue una pérdida completa. ¿Y por qué fue conquistado Israel? De eso da cuenta el capítulo 17 de Segunda de Reyes. Acompáñame ahí rápido, por favor.
Segunda de Reyes 17. Ya está usted en Segunda de Reyes 15. Vaya al 17, donde se dice en el versículo 7: todo esto sucedió porque los israelitas habían pecado contra el Señor su Dios, que los había sacado de Egipto, librándolos del poder de Faraón, rey de Egipto. Adoraron a otros dioses y siguieron las costumbres de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos, como también las prácticas que introdujeron los reyes de Israel. Además, los israelitas hacían cosas en secreto contra el Señor su Dios, y donde quiera que habitaban se construían altares paganos, desde las torres de vigilancia hasta las ciudades fortificadas, y en cada colina y bajo todo árbol frondoso erigieron piedras sagradas a imágenes de la diosa Aserá. En todos los altares paganos quemaron incienso, siguiendo el ejemplo de las naciones que el Señor había expulsado delante de ellos en la conquista de Canaán. ¿Se acuerdan? Fueron tantas las maldades que cometieron que provocaron la ira del Señor. Rindieron culto a los ídolos, aunque el Señor se lo había prohibido categóricamente. Por eso, el Señor dio esta advertencia a Israel y a Judá, a los dos reinos, ¿vieron? Por medio de todos los profetas y videntes: vuélvanse de sus malos caminos, cumplan mis mandamientos y estatutos, obedezcan todas las leyes que ordené a sus antepasados y que les di a conocer a ustedes por medio de mis siervos los profetas. Con todo, no hicieron caso, sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus antepasados, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron los estatutos y mandatos del Señor y el pacto que Él había hecho con sus antepasados. Se fueron tras ídolos inútiles, de modo que se volvieron inútiles ellos mismos. Y aunque el Señor lo había prohibido, siguieron las costumbres de las naciones vecinas, abandonaron todos los mandamientos del Señor su Dios y se hicieron 2 ídolos fundidos en forma de becerro y una imagen de la diosa Aserá. Se postraron ante todos los astros del cielo y adoraron a Baal. Sacrificaron en el fuego a sus hijos e hijas, practicaron la adivinación y la agorería, en fin, se entregaron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, provocando así su ira. Por lo tanto, el Señor se enojó mucho contra Israel y lo arrojó de su presencia. Solo quedó la tribu de Judá. Pero aún Judá dejó de cumplir los mandamientos del Señor su Dios y siguió las costumbres que introdujo Israel. Por eso el Señor rechazó a todos los israelitas, los afligió y los entregó en manos de invasores hasta que los arrojó de su presencia. Fin de la cita. Wow. Así que la conquista de Israel fue el resultado directo del juicio de Dios a su pertinaz desobediencia, a su vergonzosa y vergonzante corrida detrás de ídolos de toda clase y de toda especie, tanto en su práctica de vida como en sus corazones. Por abandonar al bendito, Él les cumplió su promesa de juzgarlos y entregarlos al pecado y a otras naciones para castigarlos. Y estamos en la serie de Navidad. Y la Navidad viene de una palabra más vieja que quiere decir natividad, que tiene su origen en la palabra nacimiento de la divinidad, lo cual son las mejores buenas nuevas, buenas noticias que puede haber. Pero antes de saber qué buenas noticias son, para qué son, hay que entender cuál es el estado de nuestras malas noticias, nuestra mala condición. Y era el caso de Israel también. Era el caso de Israel. Pero volviendo a nuestro texto de hoy, Isaías 9:1, primera parte, notemos, hermanos, esa frase: no más penumbra para la que estuvo angustiada. Sí, la nación de Israel fue angustiada por el azote de la conquista asiria y eso le causó gran penumbra, gran tristeza, gran dolor, gran oscuridad. También puede interpretarse esto en el sentido opuesto. Su penumbra vino a causa de su desobediencia, como ya leímos, ¿verdad? De modo que su lobreguez y su crepúsculo era opaco, era tupido. Sus tinieblas se habían tornado densas y pesadas. Pensemos para nosotros, hermanos, que cada ocasión que caemos en angustia, una penumbra se cierne sobre nosotros, ¿verdad? Pero ojo, no sea que en vez de sufrir justamente porque Dios lo quiera para nuestra santificación, en realidad estemos sufriendo penumbra y tinieblas porque nosotros las hayamos atraído sobre nosotros mismos. Las hayamos hecho caer sobre nosotros por nuestra propia desobediencia. Y esto es relevante porque todo aquel que invoque el nombre del Señor para luego abandonarlo por los ídolos, siempre será juzgado de esta manera. Porque conoció la luz primero y luego la abandonó.
Lo acabamos de leer, ¿no es cierto? Israel abandonó al Señor. Resultado, cayó en penumbras, angustiosas penumbras que lo destrozaron, literal y figuradamente. Sin embargo, vemos que Dios, siempre fiel a su carácter perdonador, lento para la ira y abundante en clemencia, abundante en misericordia, quiso salvar. Y por eso continuamos leyendo en la segunda parte del versículo 1. Pero en el futuro honrará a Galilea de los gentiles desde el camino del mar al otro lado del Jordán. ¡Wow! Pero en el futuro honrará a Galilea de los gentiles desde el camino del mar al otro lado del Jordán. ¡Wow! Galilea de los gentiles. Galilea de los gentiles. Galilea, como les dije anteriormente, era precisamente la tierra de Zabulón y de Neftalí. Exactamente la misma región. No se está refiriendo a otra región. Cuando dice Galilea, simplemente está utilizando un sinónimo para la tierra de Zabulón y de Neftalí. Durante los años de su conquista, Galilea, o la tierra de Zabulón y Neftalí, se convirtió en habitación de asirios y otros pueblos no israelitas que el rey Tiglat-Pileser, que ya leímos, trajo a esta región cuando la hubo despojado de israelitas. Porque como ya lo leímos, deportó a los israelitas a Asiria, ¿verdad? De modo que terminó siendo una región totalmente habitada por gentiles, ergo Galilea de los gentiles. Y la profecía sigue diciendo que desde el mar de Galilea hasta donde acababa el río Jordán, es decir, el mar muerto, porque imagínense, aquí arriba en Galilea está el mar de Galilea al lado, ¿verdad? Que tiene como varios nombres. El lago de Genesaret, ¿no? El lago de Tiberíades es el mismo, el mar de Galilea. Y sale por su parte sur el río Jordán y va corriendo todo el sur hasta su extremo sureño, que es el mar muerto. Y entonces aquí dice la profecía que desde el mar de Galilea hasta donde acaba el río Jordán, es decir, en el mar muerto, cerca de Jerusalén, en una frase, hasta allá, en el futuro, Dios honrará, Dios honrará, Dios salvará. En una frase, toda la región de la tierra prometida, la que Dios había dado a Israel para conquistar. Y lo haría por amor a su propio nombre. Dios honraría de nuevo, teniendo compasión de ella. Y les dejo ahí un pedacito, me parece precioso, no nada más por lo que ya expliqué sobre Galilea de los gentiles, pero que diga Galilea de los gentiles lo vamos a recordar un poquito más tarde, casi al final de nuestra prédica, ¿ok? Sigamos en el verso 2 hasta el 5. El pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría, y se alegran ellos en tu presencia como cuando recogen la cosecha, como cuando reparten el botín. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía. La barra que pesaba sobre sus hombros, el bastón de mando que los subyugaba. Todas las botas guerreras que resonaron en la batalla y toda la ropa teñida en sangre serán arrojadas al fuego, serán consumidas por las llamas. Reitera el profeta Isaías. Este es el pueblo que andaba en grande oscuridad. Y es precisamente quienes vieron gran luz. Grande oscuridad, gran luz. Y dice el verso 2 que vivían en tierra de sombra de muerte, ¿verdad? Léalo ahí. Lo que me recordó al Salmo 23, que dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estarás conmigo. ¿Verdad? Qué bueno es nuestro Dios, que con clemencia nos mira, nos contempla con amorosa compasión, nos observa por lo desvalidos que somos, si bien necios, rebeldes, pero débiles, y que resuelve desesperado sacar a sus escogidos de entre las tinieblas. Extiende su mano de amor. Y como si ya hubiera sucedido en el momento en el que el profeta Isaías escribe estas palabras, lo conjuga en tiempo presente perfecto, que indica una acción ya sucedida en el pasado, antes del presente,
cuyos efectos y relevancia se sienten en el momento actual. Es una forma gramatical preciosa del castellano, de conectar el pasado con el presente. Así que si bien no había sucedido aún este crecimiento de la nación, ni aumentado su alegría, ¿verdad? El hecho de que el profeta de Dios lo conjugue así es para dejar claro que es como si ya hubiera sucedido. Y noten cómo se mezclan diferentes tiempos gramaticales tan solo en esta frase. Está el tiempo presente perfecto que se mezcla con el presente simple del verbo alegran, presente simple se alegran, con el tiempo pasado de los verbos pesaba una carga sobre ellos, el yugo que los subyugaba, y con el tiempo futuro del verbo serán arrojadas y serán consumidas las botas de la guerra y los ropajes ensangrentados. Lo que quiero resaltar aquí, hermanos, es que sin importar la época, lo que Dios promete en cualquier punto de la historia es un hecho. Es tan cierto, tan válido y tan veraz que puede darse por sucedido. Puede darse por descontado, por realizado. Por eso es que la palabra se maneja intencionalmente con estas conjugaciones dispares que en apariencia son contradictorias, pero que en realidad nos quieren transmitir la realidad de qué clase de Dios es al que adoramos. Lo acabamos de cantar además, ¿verdad? Esta es la clase de Dios que adoramos. Él lo dice y va a suceder. Aquel Dios que adoramos, al que llamamos nuestro Padre, es externo a nuestra temporalidad. Para Él, dice el apóstol, 1000 años pasan como si de un día se tratara, y viceversa. No es una ecuación matemática, es una figura de lenguaje. Él no está limitado por el tiempo ni por el espacio. De hecho, Él creó el tiempo para nosotros y vive por encima de este y reina en independencia de nuestros tiempos y por encima de nuestro reloj. Si Él dice que algo sucederá, entonces tan solo por su cualidad de ser superior, separado de nosotros, santo, santísimo, que Él es, lo hará. No hay vuelta de hoja, no hay duda alguna. Si Él lo dijo, así será. Fin del argumento. Permítame releerles el pasaje, pero lo voy a leer con un poquito como de realces. El pueblo que andaba en la oscuridad hasta ahora ha visto una gran luz que aún no sucede, pero está a punto. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz ha resplandecido. No ha llegado, pero es un hecho. Tú has hecho que la nación crezca, has aumentado su alegría como si esto ya hubiera sucedido. Y se alegran en tu presencia como cuando recogen la cosecha los que han sembrado por largo tiempo todo el año, y cuando reparten el botín los que regresan de la guerra. Ciertamente tú has quebrado, como en la derrota de Madián, el yugo que los oprimía. Como en aquella derrota de Gedeón, ¿se acuerdan? Sobre los madianitas. La barra que pesaba sobre sus hombros, la esclavitud de su necedad y su pecado, el bastón de mando que los subyugaba de la oscuridad de sus vidas. Y todas las botas guerreras que resonaron algún día en las batallas, una o miles que hayan sido, y toda la ropa teñida en sangre de sus múltiples heridas, finalmente serán arrojadas al fuego, consumidas por las llamas. Me permití un poco de licencia poética ahí, para realzar un poco a lo que me estaba yo refiriendo. Lo que acabo de decir no es palabra de Dios, hice una interpretación. El texto es clarísimo, pero es a donde quería llevarlos, hermanos. Y esto también me hace pensar en una realidad, en esa realidad teológica en la que vivimos y que tan a menudo olvidamos, pero que es importantísima tenerla al frente y al centro
cada vez que revisamos estos pasajes proféticos. Me refiero a la realidad teológica del ya, pero todavía no. El ya, pero todavía no. No se olvide de esa frase porque en su caminar cristiano le va a ser de mucho consuelo. Acuérdese, ya comenzó su salvación, pero todavía no ha concluido. Ya, pero todavía no. ¿Amén? Es decir, Dios ya dijo que sucederá y una parte se ha dado ya, pero falta otra más por darse. Y no crea que porque no llegó la promesa en su tiempo de vida, querido hermano o hermana, híjole, pues ya no sucedió. No se deje engañar tan fácilmente. Si Dios lo dijo, entonces sucederá. Y usted puede estar tranquilo de que así será. Usted vive en el ya, pero todavía no. Y no hay nada por lo cual temer. Pida la fortaleza a su Señor para vivir lo que le toca vivir hoy, que Él le cumplirá a su debido tiempo lo que ya le prometió, así como hizo con Israel y así como hará con Israel. Pronto el Señor hará que suceda lo que falta por suceder. Pueden ustedes estar plenamente seguros y confiados. Y para muestra un botón, ahí en medio del texto, el profeta deja para la nación judía la referencia a la derrota de Madián en el verso 4. ¿Ya vieron? Les decía yo de Gedeón. Acompáñenme, por favor, vamos a Jueces 7, del 1 al 12. Acuérdense de Gedeón entonces, ahorita lo vamos a leer en detalle, pero él había comenzado con un ejército de más de 30,000 hombres. ¿Se imaginan? Yo no sé cuántos quepan aquí en el kiosco morisco cuando se llena para todas las festividades que luego se dan aquí en esta bonita colonia de nosotros, pero pues no me imagino que serán, ¿qué les gustan? ¿10,000 personas? Vinieron a lo de queremos Halloween, que luego se ponían de locos aquí. Pasamos nosotros y estaba lleno. Bueno, no sé si eran 10,000 personas. Gedeón empezó con un ejército de 30,000. Imagínense. Y una vez que Dios le dijo que tendría que reducirlo, le quedaron 300 hombres. Eso es el 1% del ejército con el que había comenzado. Y tenía que ir a enfrentar a los madianitas. ¿Cuál era el propósito de esto? ¿Por qué despojarlo de todo su poderío militar? Con el propósito de que quedara clarísimo que la victoria la había dado Dios y no los hombres. Vamos a leer el pasaje. Del 1 al 12 del capítulo 7. Jerubbaal, es decir, Gedeón, y todos sus hombres se levantaron de madrugada y acamparon en el manantial de Jaraoth. El campamento de los madianitas estaba al norte de ellos, en el valle que estaba al pie del monte de Moré. El Señor dijo a Gedeón: tienes demasiada gente para que yo entregue a Madián en sus manos. a fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que su propia fortaleza lo ha librado, anúnciale ahora al pueblo: cualquiera que esté temblando de miedo, que se vuelva y se retire del monte Galaad. Así que se volvieron 22,000 hombres y le quedaron 10,000. O sea que la verdad es que sí tenían miedo. Se rajaron 22,000. Y mejor para Gedeón. Pero el Señor dijo a Gedeón: ¿sabes qué? Todavía hay demasiada gente. Hazlos bajar al agua y ahí los seleccionaré por ti. Si digo, este irá contigo, ese irá. Pero si digo, este no irá contigo, ese no irá, mi querido Gedeón. Gedeón hizo que los hombres bajaran al agua. Ahí el Señor le dijo: mira, a los que lamen el agua con la lengua, como los perros, sepáralos de aquellos que se arrodillen a beber. Todos los que le hacían así, los separó. 300 hombres lamieron el agua, llevándosela de la mano a la boca así. No se arrodillaron. Todos los demás se arrodillaron para beber. El Señor le dijo a Gedeón: listo, con los 300 hombres que lamieron el agua, yo los salvaré. Entregaré a los madianitas en tus manos, el resto que se vaya a su casa. Bueno, hasta ahí. No, mejor vamos hasta el 12 porque después voy a hablar de esta parte. Entonces Gedeón mandó en el versículo 8 a los demás israelitas a sus tiendas de campaña, pero retuvo a los 300, los cuales se hicieron cargo de las provisiones de las trompetas de los otros. El campamento de Madián estaba situado en el valle, más abajo del de Gedeón. Aquella noche el Señor dijo a Gedeón: levántate
y baja al campamento porque voy a entregar en tus manos a los madianitas. Si temes atacar, baja primero al campamento con tu criado Furá y escucha lo que digan. Después de eso cobrarás valor para atacar el campamento. Así que él y Furá, su criado, bajaron hasta los puestos de los centinelas en las afueras del campamento. Y noten esto, hermanos, los madianitas se habían ensamblado con los amalecitas y todos los otros pueblos del oriente que se habían establecido en el valle y eran numerosos como langostas. O sea, deja tú 30,000 hombres. Sus camellos eran incontables como la arena a la orilla del mar. Fin de la cita. Entonces, como muestra un botón, el profeta le recuerda a Israel. Isaías le dice, como en la derrota de Madián. Así. Esta gran luz que ha alumbrado a Galilea de los gentiles, la tierra antes asolada y en profundas tinieblas, la luz ha sido traída únicamente por Dios. Por Dios. Nadie más ha podido hacer este portento. Dios y solo Dios es quien prendió la lámpara. Ha sido su propia luz celestial la que ha alumbrado a este pueblo, tal cual en la derrota de los madianitas que Gedeón encabezó con estos 300 hombres, ante un ejército cuyo conteo era como intentar contar un enjambre de langostas. No hay posibilidad. Dios no daría otra opción de que los habitantes de Galilea y el resto del país se jactaran de prender su propia luz para autoalumbrarse. Esa es la idea. Y la derrota de la oscuridad, sigue diciendo Isaías, es y ha sido a manos de Dios. Vamos a los versos 6 al 7. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo. Y antes de seguir, noten, empieza con ¿por qué? Entonces está diciendo, todo esto sucederá, dejarán atrás su lobreguez, su crepúsculo, su oscuridad, su sombra, su penumbra, sus tinieblas, su tristeza, porque Dios nos ha concedido un hijo. La soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderán su soberanía y su paz no tendrá y no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino, para establecerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. ¿Por qué razón? Por la razón de que un heredero, el rey que habría de venir, aquella figura de Daniel 7, 13 y 14, el famoso el Hijo del Hombre, que habría de recibir autoridad, poder y reino, cuyo dominio es eterno y no pasará, cuyo reino jamás será destruido, iba a nacer. Iba a nacer. Y de nuevo, era tan cierto que sucedería en el tiempo que lo profetizó Isaías, que está conjugado en presente perfecto. Nos ha nacido un niño, y todavía no había nacido. Nos ha nacido. Y se nos ha concedido un hijo. Recuerda este tiempo presente perfecto de algo que sucedió en el pasado y se extiende al presente. No es que lo hayamos producido nosotros, también aclara, dice, se nos concedió, se nos ha concedido, dice el profeta. Y aquí hay 7 predicciones y 7 nombramientos y 7 características y 7 promesas preciosas que hacen el corazón de este pasaje en esta mañana. Primera, sería un hijo varón de carne y hueso. De carne y hueso, un hijo. Un niño, donde la salvación de Dios no vendría a Israel por medio de soluciones abstractas, de consideraciones etéreas, de teorías filosóficas.
No, sería una materialización de la promesa en Génesis 3:15. Vaya ahí conmigo rapidísimo. Un hijo de carne y hueso. Génesis 3:15. Porque pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella, le dijo a la serpiente. Su simiente te aplastará la cabeza, aunque tú le herirás el talón. Esa promesa, esa era la promesa. El cumplimiento, la encarnación de dicha promesa. Entonces esa es la primera predicción. Sería un hijo varón. Segunda predicción, segunda promesa. Un día sería rey de Israel, porque dice el verso 6, la soberanía reposará sobre sus hombros. Sería rey. Y sería rey de Israel. La soberanía, la autoridad total, reposaría sobre sus hombros. Tercera promesa. Este chico no sería un humano meramente, sino de alguna manera Dios mismo, dados los 4 títulos que ostenta. Los nombres por los que se le conocerá, pues dice de él el verso 6 en Isaías, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Consejero admirable, estará tan lleno del Espíritu de Dios que su consejo será como el de ningún otro rey anterior a él. De plano contrastará entre la luz y la oscuridad, contra la sabiduría de los reyes de Israel y de Judá que pecaron, que le precedieron. Su consejo será tan maravilloso que será admirable, un consejero admirable, lleno de la sabiduría del Espíritu de Dios. Mayor incluso a la sabiduría del gran rey Salomón. Y segundo título, se le nombrará El Gibor. El Gibor, Dios fuerte, Dios fuerte. Es de resaltar que este título se le dé a un niño. Dios fuerte. Pero así será. Vendría a crecer el niño de tal manera contundente y piadosamente, facultado con el poder del Espíritu de Dios, que su denominación vendría a ser Dios fuerte. El tercer nombre, tercer denominación es el Padre eterno. Wow. Nuevamente, sorprendente que a un niño se le nombre así, que un niño se convierta en el padre de la nación, pero es que así sería su nivel de protección y de provisión y de salvación y de cuidado para los de su pueblo. Amén. Y finalmente, príncipe de paz. Príncipe de paz. ¿No vendrá esta última promesa de paz en todo su esplendor? Esta promesa que es tanto para los judíos, desde luego primeramente porque esta es una profecía de Isaías a los judíos, pero también a los gentiles, no vendrá en todo su carácter y todo su poder y todo su esplendor, sino hasta habiendo primeramente y de manera violenta este príncipe de paz acabado con la injusticia y la impiedad. De súbito va a acabar con la maldad. De súbito va a juzgar al pecado y a la muerte. Y entonces introducirá su reinado de paz. No vendrá hasta entonces, pero vendrá. Contrastemos rápidamente con este mismo profeta, Isaías. Vaya usted rápido al capítulo 32. Alguien tenga el capítulo 32, verso 17, y alguien más el 54, verso 10. Y así como lo encuentren, léanmelo, por favor. Isaías 32, 17 e Isaías 54, 10. Gracias. Vuelve a leer la primera parte. Hasta ahí. El producto de la justicia será la paz. ¿Se dan cuenta? La paz no va a llegar sino hasta que el Señor haya ejecutado ¿qué?
justicia. El producto de la justicia es la paz. Amén. Sin justicia no hay paz. ¿Quién tiene el siguiente pasaje? 54:10. No se amontonen. Aunque cambien de lugar las montañas y se desavarían las colinas, no cambiará mi fiel amor por ti, ni vacilará mi pacto de paz, dice el Señor, que de ti se compadece. Amén. Mi pacto de paz, me compadezco de ti. No importa que se simbren las montañas, porque se van a simbrar cuando el Señor, príncipe de paz, venga a establecer su reino. Amén. Así que esa fue la tercera promesa. 4 nombresotes de este niño prometido. Cuarta promesa. Su reino no tendrá las mismas limitaciones que los reinos actuales, porque se lee en el versículo 7, se extenderán su soberanía y su paz, y no tendrán fin. El Señor Jesús, ¿verdad? También lo dijo a sus discípulos. Mi reino no es de este mundo. Mi paz les dejo, no como el mundo la da. Pasa aquí, pasa allá y al instante siguiente ya no hay paz. En cambio, la cuarta promesa acerca de este niño que habría de nacer es que su reino será uno sin fin. Eso ya supera todas las limitaciones de los reinados humanos, y su soberanía y su paz se extenderán. Wow. Quinta promesa. Su reino se dará desde el cumplimiento a las promesas de Dios en el pacto davídico. ¿Qué es esto del pacto davídico? El pacto que Dios le juró unilateralmente a David, en el que uno de sus hijos, que procedería de sus entrañas, se sentaría en su trono para gobernar el mundo, y lo haría desde Sión, el trono de David. Gobernará, sigue diciendo el pasaje, sobre el trono de David y sobre su reino. Gobernará sobre el trono de David y sobre su reino. Esa es la quinta promesa. Sexta. Lo hará para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y para siempre. Será un reinado sin igual, de plena justicia y rectitud, sin peros, sin, como dicen los americanos, sin stoppers, sin altos, sin excusas, sin pretextos, de una inevitable, inmitigada justicia y rectitud, desde ahora y para siempre, un reino eterno. Y séptima promesa. Por si la referencia de los madianitas ya se le había olvidado a Israel, acá repite, el reino del Mesías será traído y establecido por Dios mismo. Porque dice, esto lo llevará a cabo el celo del Señor de los ejércitos. El que comanda a las huestes celestiales, mis queridos hermanos, es lo que significa. Estos son los ejércitos, las huestes celestiales de ángeles y ángeles. Cada escuadrón, cada pelotón, cada compañía, cada batallón, cada regimiento, cada brigada, cada división, cada cuerpo de ejército, todos los ángeles del cielo que le sirven al más mínimo movimiento de un dedo suyo y que le pertenecen. El Rey, el Señor de los ejércitos. Es Él el que hará que esto suceda. El Commander in Chief, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas celestiales, por su poder lo hará y nadie lo detendrá. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Qué preciosa promesa de consuelo para Israel, la nación. Y Dios ciertamente, como dijimos, no ha terminado con ellos aún. Todavía tengo tiempo. Así nos lo dejó dicho con absoluta y contundente claridad el apóstol Pablo en Romanos 11.
Vaya ahí conmigo, por favor. Es que esto es fascinante, porque este es un pasaje de Isaías, el profeta, para el pueblo de Israel. Y antes de que pueda tener un beneficio y una aplicación para nosotros, el día de hoy, en el año 2024, tenemos que entender el impacto y el beneficio al pueblo de Israel que ha sido prometido y que está pendiente de cumplirse. Romanos 11, versículos 1 al 5. Fíjese cómo dice ahí. Por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera, yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Elías acusó a Israel delante de Dios: Señor, han matado a los profetas, todos se han derribado tus altares, yo soy el único que ha quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. Así también en la actualidad hay un remanente escogido por gracia. ¡Wow! Amén. Baje al versículo 11. Vea cómo dice: ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su desobediencia, ha venido la salvación a los no judíos, para que Israel sienta celos. Pero si su desobediencia ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los no judíos, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Amén. Y vaya al versículo 25, por favor. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los no judíos. De esta manera todo Israel será salvo, como está escrito: el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos cuando quite sus pecados. Amén. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes, pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque los regalos de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo ustedes también fueron desobedientes a Dios, pero ahora, por la desobediencia de los israelitas, han sido objeto de la misericordia de Dios. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Y no es de sorprenderse entonces que Pablo explote en esta alabanza gigantesca en la doxología de los versículos 33 hasta el 36, ahí en ese capítulo. Note cómo dice: qué profundo es el conocimiento, la riqueza y la sabiduría de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor, o quién ha sido su consejero? ¿Quién primero dio a Dios para que luego Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Y el libro de Apocalipsis también testifica de ello, ¿verdad? Los 144,000 que en el tiempo final serán rescatados de entre Israel. Y el Señor siempre ha tenido un remanente. Y los salvará. Y los está salvando. Hoy día hay judíos que están viniendo a la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Se acuerdan de esa frase que les dije hace rato? Ya, pero todavía no. Esto es lo que ha sucedido ya y que ya está en proceso irremediable, imparable de suceder. Es imposible detener la mano del Señor, y Él se acercará a Israel una vez más y recogerá de en medio de ellos, y lo está haciendo, como se los dije hoy día, a los que se ha apartado para sí mismo. Amén. Por tanto, esta es la promesa acerca de la primera venida del autor y el consumador de nuestra fe, que es más preciosa que el oro.
el llamado Alfa y Omega, el principio y el fin, el que era y que es y que pronto vendrá, el león de la tribu de Judá, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la estrella de la mañana, el resplandor de la gloria de Dios, la más perfecta manifestación en carne de la divinidad, el niño de Belén, Jesús, el Hijo de María, llamado el Cristo, nuestro preciosísimo Señor y el Redentor de los pecadores. Y ya para terminar, agarren sus Biblias, estén atentos y listos para buscar unos cuantos pasajes. Este mismo hombre, la luz prometida que alumbraría Galilea de los gentiles, cumplió cabalmente la promesa, pues en su primera venida Jesús llevó a cabo gran parte de su ministerio, precisamente en Galilea de los gentiles. Mateo 4, por favor. Mateo 4, versos 12 al 17. Mateo 4, 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, Nazaret estaba en Galilea, vino, habitó en Capernaum, también en Galilea, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, mira nada más. Y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado de Jordán, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, ¿verdad? Cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Wow. Y por ser conocido como de allí, Jesús de Nazaret, de Galilea, por ser conocido de ahí, ¿se acuerdan que su mote era Jesús de Nazaret, de Galilea? Los líderes religiosos judíos despreciaron a Jesús en Juan 7:52, cuando le reclamaron a Nicodemo, uno de los suyos, ¿también tú eres de Galilea? Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Este era el gran profeta. Y sí, cumplió la promesa de nacer en Belén, Efrata, ¿verdad? De Judá. Pero se movió a ser conocido como de Galilea. Sigan ahora, por favor, en Lucas 6. Lucas 6, 17 al 19. Lucas 6, 17 al 19. Esa luz prometida por Isaías que vendría de Dios vino a alumbrar no solamente a Galilea de los gentiles, sino como la profecía lo decía, a toda la nación de Judea hasta el final del mar muerto. Lucas 6, 17, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Entonces, desde la parte más norteña del antiguo reino de Israel, del norte, hasta la parte más sureña del reino de Judá. La gente había venido, y desde el mar Mediterráneo hasta el río Jordán, toda la región vino a ser alumbrada. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Esa misma luz también vino a alumbrar este mundo enteramente, como nos lo dice el apóstol Juan, hasta alcanzarnos a nosotros también. Gloria a Dios. Juan 1, el más famoso pasaje, Juan 1. Bueno, Juan tiene varios pasajes muy famosos, pero Juan 1, del 1 al 14. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no ha podido apagarla.
Vino un hombre llamado Juan, Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz, Juan el Bautista. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. Se cumplía la profecía de Isaías. Él, que era la luz, ya estaba en el mundo y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas, ¿a cuántos lo recibieron? A los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al único Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oremos. Padre eterno, ¿cómo te agradecemos? Con profunda gratitud y humildad, que seas un Dios tan fiel, tan longánime, de alma grande, longánime, de mucho amor, de excedida paciencia en acción. Gracias, Señor, por la promesa de restauración que le hiciste a la humanidad en el Génesis, que le volviste a recordar al desobediente Israel en Isaías. Gracias porque en tu maravillosa e incomprensible bondad, Señor, tu plan de salvación se ha extendido a nosotros, los que no somos judíos, que ahora también podemos ser considerados de tu familia. Señor, tienes todavía a muchos más que atraer a ti. Incluso en esta asamblea, de en medio de nosotros, Señor, aquí en esta mañana tienes a muchos. Alcánzalos con tu mano poderosa de amor. Úsanos, Señor, a nosotros para proclamar con valentía y con arrojo, con confianza y con persistencia este mensaje glorioso. Que seamos tan agradecidos que lo proclamemos desde las montañas, Señor, en todas partes y alrededor. Permite que tu Espíritu Santo repose con todo su poder sobre nosotros y nos purifique a través de tu santa palabra. Señor, concédenos que habiendo leído y entendido estas palabras esta mañana, creamos con fe verdadera y creyendo obedezcamos. Y que venga tu reino final, Señor y Dios nuestro. Te amamos y te bendecimos en el precioso nombre de Jesucristo, el niño de la promesa, la luz prometida. Amén. Amén. Que el Señor bendiga su palabra.